Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. La semana empieza con la noticia de la muerte del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales. Ocurrió esta mañana debido a un infarto fulminante. Hola, Diana. Hola, Metro, amigos, muy buenas noches. Los restos de Carlos Luis Morales fueron trasladados hasta el Camposanto Parques de La Paz. Vamos a empezar con esta triste noticia. Tomamos contacto con Luisa María Heredia, quien se encuentra en ese lugar y nos cuenta más. Luisa María, adelante. ¿Qué tal, Diana, Milton, amigos? Muy buenas noches. Así es, nosotros nos encontramos aquí en los exteriores del Camposanto Parque de La Paz. Esto es en la parroquia satélite La Aurora del Cantón Daule. A las 7 de la noche en punto ingresó la carroza fúnebre que transportó el cuerpo del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, en medio de los aplausos y gritos de algunos de sus seguidores, quienes desde horas de la tarde aquí se dieron cita. El féretro fue traído desde el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de la Policía Nacional al sur de Guayaquil, a donde fue trasladado tras la confirmación de su deceso esta mañana en una clínica privada de San Borondón para practicarle la autopsia respectiva. El velatorio a esta hora son ya las 20:05, se realiza a puerta cerrada, solo con la presencia de sus familiares y algunos amigos muy cercanos, como fue la decisión de sus seres queridos más allegados. El presidente del Barcelona Sporting Club, Carlos Alfaro Moreno, puso a disposición de la familia del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, las instalaciones del Estadio Monumental para que allí se realice el velatorio. Sin embargo, se decidió no optar por esta alternativa para evitar precisamente aglomeraciones que actualmente no están permitidas debido a la pandemia. Se desconoce hasta el momento la hora del sepelio, no se ha querido dar detalles a la prensa al respecto. De hecho, pues desde la mañana los familiares del prefecto pidieron a los medios de comunicación distancia del hecho y a los seguidores también respeto al dolor que ellos están sintiendo. El gobierno provincial del Guayas, vale la pena mencionar, decretó 3 días de luto por la muerte de Carlos Luis Morales, y aquí también pues se han presentado algunos colaboradores de la prefectura vestidos de blanco queriendo conocer pues cuándo será sepultado. Es lo que les podemos informar a esta hora desde aquí, desde los exteriores del Camposanto Parque de La Paz, donde pues está siendo velado el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales. Ustedes tienen más noticias en estudios. Milton, Diana, buenas noches. Gracias, Luisa María, buenas noches. Y el informe forense del médico legista de la Policía Nacional confirmó que la muerte del prefecto Carlos Luis Morales se produjo de forma natural. Con esto se descartan las especulaciones sobre el grillete electrónico. Morales fue llevado esta mañana a una clínica de San Borondón. Inesperada, así fue la noticia. Cerca de las 7 de la mañana en su domicilio, el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, sufrió un infarto. De inmediato fue trasladado a la clínica Kennedy, ubicada en San Borondón. Una hora después, ahí se confirmó su deceso. Al lugar llegaron compañeros, amigos y miembros de su círculo familiar que, como todos, no salían del asombro. Que esto no se va a quedar así. Aquí tiene que salir la verdad y ahí se van a enterar ustedes qué fue lo que pasó. Mi papá estuvo 1 hora luchando por su vida. Según el informe médico de la clínica, Carlos Luis Morales llegó sin signos vitales al cuarto de trauma de esta casa de salud, donde se intentó reanimarlo sin éxito. Así lo corroboró el comandante de la policía de la zona 8, Víctor Arauz. Como le digo, llegó acá a la clínica sin signos vitales y nosotros cumplimos con todos los protocolos. Sí, señorita. Cerca del mediodía, sus restos mortales fueron trasladados al Laboratorio de Criminalística, donde se realizaron las pericias respectivas. Luego de aproximadamente 5 horas, se concluyó que el prefecto Carlos Luis Morales murió por causas naturales. Practicado el examen exterior y autopsia médico-legal, se concluyó que la causa de muerte fue un infarto agudo de miocardio, insuficiencia respiratoria, edema agudo pulmonar, tromboembolia pulmonar. Como causa sobreagregada, una cardiopatía hipertrófica y una trombosis venosa y profunda. Todas estas características concuerdan con una muerte de tipo natural. Incluso su hermana echó abajo los rumores que surgieron a lo largo del día sobre el fatídico desenlace. Es muerte natural más las muestras que tienen que dar, pero no es porque no lo han atendido ni porque le sacaron el grillete. La muerte de mi hermano es una muerte natural. Soy testigo de que ha tenido varias dolencias en el estómago, en el páncreas, en los pulmones, fibrosis pulmonares. Enfermedades preexistentes. El prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, falleció en medio de investigaciones por peculado y tráfico de influencias y en el marco de un proceso de remoción que inició formalmente hace 3 días. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.
Y antes de llegar a la política, Carlos Luis Morales fue un reconocido jugador de Barcelona y de la selección ecuatoriana de fútbol. Una de sus facetas más recordadas fue haber clasificado a la final de la Copa Libertadores con el ídolo del Astillero en 1990. Era el Barcelona Sporting Club contra uno de los más grandes del fútbol sudamericano, River Plate de Argentina. Esa noche del 12 de septiembre de 1990 y con un monumental repleto, Carlos Luis Morales inmortalizó su nombre luego de atajar 2 penales decisivos que por primera vez lograron que un equipo ecuatoriano llegue a la final de la Copa Libertadores. Morales fue capitán del ídolo por más de una década y con la amarilla fue campeón del fútbol ecuatoriano en 4 ocasiones. Con la tricolor también brilló, fue arquero titular en más de un centenar de partidos y uno de los más recordados fue este, contra Brasil en la Copa América de 1995. Morales recibió ofertas de varios equipos internacionales de fútbol, como el Independiente de Avellaneda de Argentina y el Palestino de Chile. Pasó también por Emelec, Santa Rita, Espoli de Ecuador y Liga de Portoviejo, aunque su corazón, como él lo reconoció, fue siempre amarillo. En el año 2001 se retiró oficialmente de las canchas y empezó su faceta de periodista como presentador deportivo en varios canales de televisión. En el 2006 entró de lleno a la política y ese año ganó como diputado por Guayas de la mano del Partido Roldosista Ecuatoriano. En 2014 cambió de bandera política y junto a Centro Democrático y Alianza País fue electo concejal del Distrito 1 de Guayaquil. En 2016 se distanció de Centro Democrático y se acercó más a Alianza País y su líder Rafael Correa, pero no duró mucho. Me equivoqué al vincular y confiar en ciertas personas que a mi juicio no supieron hacer realidad los anhelos del pueblo. En 2019 buscó otra tienda política y fue candidato a la prefectura del Guayas por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Pero un año después de estas imágenes, quienes lo apoyaron a llegar le dieron la espalda y pidieron su salida, luego de varios cuestionamientos por presuntas irregularidades en contratos firmados por la prefectura del Guayas durante la emergencia sanitaria. Entre ellos, la compra de mascarillas y pruebas rápidas a casi el doble que el municipio de Guayaquil, tanques de oxígeno por $500 cada uno y un contrato por $80.000 con una empresa cuyo presidente ejecutivo es un hombre de la tercera edad que, según sus familiares, vive casi en la indigencia. Tras las denuncias, la Fiscalía inició 2 investigaciones contra Morales, una por el presunto delito de peculado y otra por el presunto delito de tráfico de influencias. Joana Ramos, 24 horas. Apareciendo nombres del entorno de Daniel Salcedo con carnet de discapacidad, mientras surgen testimonios de ciudadanos que aseguran que él mismo les ha sido negado. Un equipo de 24 horas constató cómo se ofertan los certificados médicos en distintos dispensarios de la red de salud. Se movilizaba en un vehículo de alta gama con placas clonadas, según el verdadero propietario de un automóvil idéntico. Además, aparte de encontrarse en su casa una contadora de dinero y otras pertenencias que llamaron la atención de las autoridades, la policía halló placas para circular en Colombia. Y hoy también sabemos que Daniel Salcedo poseía un carnet de discapacidad con el que intentó importar un vehículo. Y no solo él. Su hermano Noé Salcedo también tenía el suyo y su amigo César Rodríguez también. Este último logró ingresar un vehículo negro de alta gama. Salcedo, según el registro del CONADIS, tiene 41% de discapacidad auditiva, Noé el 42% de discapacidad física y César Rodríguez consta con el 36% también de discapacidad física. Para que una persona pueda conseguir un carnet de discapacidad debe presentar un informe médico, someterse a exámenes en centros de salud del Ministerio de Salud o del IES. Y en muchos casos, el carnet es negado o toma varios años acceder a él. Un equipo de 24 horas constató que si se está dispuesto a pagar, conseguir uno es sencillo. Nuestro recorrido fue en el dispensario del Cisne. ¿Usted sabe de pronto quién me puede ayudar aquí a conseguir un certificado médico? Cualquier doctor le puede sacar. Ahí le da cualquier cosita a los doctores, ¿no? Incluso los vendedores informales del lugar nos indicaron a quién hay que pagarle para conseguir el certificado médico sin ser examinado. O sea, si hay una doctora que me pueda ayudar ahí adentro. Tenemos amistades, pero mi amistad no ha venido, pero iba... De que la podrían ayudar, la podrían ayudar. Si necesito sacar de la aduana unas cosas, con el carnet del CONADIS me sale más barato. Usted tiene cara de periodista.
¿Y usted sabe más o menos cuánto cobran o cómo? Para la colita, que si yo póngale. ¿Cuántas para la colita? Póngale mucho que le pidan unos $20, no, un certificado a lo rápido. Pero el trámite no termina aquí. Sigue y en total puede llegar a costar cerca de $2.000. Yo creo que los vacíos son en toda la mafia que puede estar integrada directamente dentro de la institucionalidad, por unos sinvergüenzas que están ahí enquistados directamente, que están haciendo este tipo de delito. En el 2017 ya se desarticuló una organización que se dedicaba a la entrega de carnets a cambio de dinero en Guayaquil. Y en noviembre del 2019, el Ministerio de Salud notificó la desvinculación de 497 personas del sistema de registro de discapacidad por no haber cumplido con los exámenes médicos. Dayana Monroy, 24 horas. Fuentes de 24 horas confirmaron que la familia Bucaram Pazmiño está próxima a abandonar Estados Unidos en un vuelo privado hacia Panamá, el que se realizaría en los próximos días. Mientras que Alfredo Adún, en declaraciones a la prensa y en su versión en fiscalía, toma distancia de Dalo Bucaram. 3 meses y medio lleva Abdalá Bucaram Puley y su familia en Miami. Su situación cambió luego de que Estados Unidos cancelara sus visas y la familia solicitara asilo. 24 horas conoció extraoficialmente que estarían próximos a salir de ese país, rumbo a Panamá. El viaje se haría en los próximos días en un vuelo privado, pues Estados Unidos aún no confirma si ha dado trámite a la solicitud, aunque el embajador estadounidense habló sobre el tema. Todos tienen que respetar la ley americana y si no, revocamos la visa o negamos la visa. Estar aquí, estar en bancos americanos, vamos a investigarlo, por supuesto que sí. Vamos a investigar porque ni queremos ladrones ni su plata en mi país. El proceso jurídico en Ecuador también es complejo para ellos, pues el 13 de junio pasado se ordenó la detención con fines investigativos en contra de Michelle Abdalá Bucaram Puley y su esposa Gabriela Pazmiño, mientras que dentro de la investigación por asociación ilícita, Alfredo Adún, propietario de la avioneta donde intentó huir Daniel Salcedo y amigo del expresidente Bucaram, rindió versión ante la fiscalía. Las autoridades buscaban información sobre la relación entre ambos. Adún dejó claro que su amistad de hermandad es con Abdalá Bucaram Ortiz, no con su hijo. Porque el pueblo de Guayaquil sabe que a mí Dalo Bucaram Puley en el 2016 de frente me votó del partido FE y el pueblo ecuatoriano tiene eso en la retina. Entonces yo desde ahí tengo una relación muy fría con este chico. Más tarde, en su red social Twitter, publicó este video. ¿A quién se le puede ocurrir tamaña barbaridad que yo pueda tener asociación ilícita? O sea, como quien dice, soy cómplice de estos mamarrachos ladrones, fascinerosos. Vea, yo tuve a la edad de ellos mucho más plata que ellos. Y usted no va a encontrar una foto mía en un yate, tomando trago en una playa, disfrutando en Miami en una discoteca, jamás. Usted vio el video sin editar que subió Adún, el que posteriormente fue borrado de su cuenta. Alfredo Adún también reveló que descubrió que el piloto fallecido y su piloto habrían creado una empresa que brindaba transporte aéreo, con lo que se podría presumir que quizá este no fue el primer viaje, o que pensaban que no sería el último. La avioneta de propiedad de Alfredo Adún ya fue trasladada desde Zarumilla, Perú, hasta Guayaquil y permanece en custodia. De ese accidente aéreo, además del piloto fallecido, de Daniel Salcedo y su novia Jocelyn Mieles, aún no se conoce dónde está César Rodríguez, también investigado, y tampoco se confirma quién era y si había un quinto pasajero. Dayana Monroy, 24 horas. La audiencia de juicio en contra del exsecretario de Inteligencia Pablo Romero por el delito de plagio inició. La acusación particular aseguró que pedirá a Colombia el testimonio de un general de policía que estuvo al tanto del seguimiento a Fernando Balda. Es el segundo día de juzgamiento en contra del exsecretario nacional de Inteligencia Pablo Romero por el delito de plagio al activista político Fernando Balda. Luego de resolver la recusación en contra del juez ponente Iván León, la diligencia se desarrolla sin dilaciones, pero sí con nuevas declaraciones que revivan el proceso de manera internacional. Se trata de la referencia al caso por parte de una autoridad policial en Colombia, que resalta la participación del gobierno en la operación de seguimiento a Balda en Bogotá. Nos ayuda a confirmar lo que hemos sostenido hasta ahora. Esto es
previo a la operación Guayacán y a la operación Wilson ya estaban localizando la ubicación de Fernando Balda en Colombia. En una entrevista con un medio de comunicación de Colombia, el general Jorge Luis Vargas, actual director de Seguridad Ciudadana de la policía en ese país, aseguró que en 2010 Romy Vallejo, quien laboraba directamente con la presidencia de Rafael Correa, lo contactó para realizar un seguimiento a Balda y conocer su estatus migratorio. En palabras de Romy Vallejo, él le informa directamente al presidente que ha sido localizado en Colombia. Es una aclaración que a mi criterio nos beneficia. Tienen que probar realmente que esos fondos fueron de la CNAIN. No obstante, para la defensa de Balda, aunque Vallejo podría sustentar el juicio contra el expresidente Rafael Correa, que está a la deriva por su ausencia en el país, en este proceso contra Romero existen suficientes pruebas. En la localización no actúa, ni siquiera existía Pablo Romero. Pablo Romero actúa a partir de la coordinación de ganarse la confianza y secuestrarlo. Se estima que la diligencia se extienda por 4 días hasta evacuar un considerable número de testigos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Los consejeros de mayoría del Consejo Nacional Electoral enfrentan una posible destitución y una multa de $7.880 por no eliminar a 4 organizaciones políticas. Esta mañana fueron notificados y tienen 30 días para ejercer su derecho a la defensa. Los 3 consejeros de mayoría del Consejo Nacional Electoral, la presidenta Diana Atamaint, Estela Acero y José Cabrera, enfrentan la posibilidad de destitución y una multa económica. Así lo señala la notificación que recibieron este lunes. El informe aprobado por el contralor Pablo Celi determina que los consejeros permitieron que 4 organizaciones políticas que no cumplieron requisitos mantengan su vida jurídica. Y esto, según la notificación, amerita la sanción de destitución y multa de $7.880. Los consejeros tienen 30 días para ejercer su derecho a la defensa. Para nuestro criterio, cumplimos con el pedido de vigilar la situación de estos movimientos. Según Medardo Leas, ex autoridad electoral, independientemente de las atribuciones que tenga o no Contraloría, hay aspectos éticos importantes para un proceso electoral. No podemos cerrar los ojos ante actos delictivos que se cometieron para el reconocimiento de partidos políticos que no tienen ninguna trascendencia ni respaldo ciudadano. Las organizaciones que según el examen de Contraloría no cumplieron requisitos y debían desaparecer son Justicia Social de Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez, ex asesora presidencial involucrada en el caso Sobornos; Podemos de Paul Carrasco; Libertades Pueblo del hermano del presidente Moreno; y Fuerza Compromiso Social de Iván Espinel, organización con la que participaron los seguidores del expresidente Correa. La entrega de personería jurídica lo realizaron en otras administraciones, no en la nuestra. Según el Contralor, el no cumplimiento de las recomendaciones compromete a los miembros de mayoría del CNE que votaron a favor del informe. Que con su voto han posibilitado resoluciones para que los movimientos continúen inscritos. Ahora, en el conflicto entre la Contraloría y el CNE, podría haber 2 escenarios pasados los 30 días, tiempo de descargo. Que Contraloría pida destitución a través de la Asamblea Nacional o que el CNE denuncie intromisión de la Contraloría en el proceso electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, niega una triangulación como intermediaria entre el municipio de Quito y la compañía GEINCO, encargada del plan de repavimentación de la capital. Lo que convocó al directorio del ISFA fue la denuncia y el informe de Contraloría de irregularidades e indicios de responsabilidad penal que involucran a la empresa Inmosolución como posible intermediaria en lo que sería una triangulación con el municipio de Quito y con la empresa GEINCO para ejecutar obras en Quito. Sin embargo, el director y hasta ahora presidente del directorio de Inmosolución lo niega. Bueno, no hablemos de su contratación porque no es contratación. La ley permite hacer alianza estratégica. ¿Hubo un pedido por parte del municipio justamente en el sentido de escojan a tal empresa? Bueno, eso yo no sé, el gerente es el que tiene que responder. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, reunió a los representantes para conocer, según sus palabras, detalles de informes económicos y empresariales. Realizaremos un análisis de Inmosolución, que es el tema central para el conocimiento por parte del Consejo Directivo del ISFA.
Las posibles irregularidades y los indicios penales fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, que abrió un expediente. Y según un pensionista de tropa, ellos también acudirán a esta instancia para poner una denuncia. Por presuntos casos de corrupción, de peculado y de asociación ilícita en contra de los dirigentes actuales del ISFA. Pese a que el director del ISFA habla de alianzas estratégicas, la Contraloría encontró, entre otras cosas, adjudicación sin licitación y adecuación de pliegos para favorecer al consorcio de repavimentación formado por la empresa Inmosolución del ISFA y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, pero que después sumó a GEINCO y a Erdoiza Crespo para ejecutar las obras. 32 proponentes revisó quiénes de los elegidos tenían esas competencias, esa capacidad de hacer pavimento rígido, y uno de esos era GEINCO. Bajo su dirección se encuentra la Junta General de Accionistas de cada empresa. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Más noticias. El ministro de Transporte, Gabriel Martínez, junto a las autoridades locales, evaluaron las afectaciones por el desbordamiento del río Upano en Morona, Santiago. Por otro lado, el secretario de Estado manifestó que la carretera Méndez-Guarumales-Cuenca será declarada en emergencia. Acompañado de técnicos de su cartera de Estado, Gabriel Martínez, ministro de Transportes y Obras Públicas, llegó a la ciudad de Macas para verificar los daños a los accesos hacia el puente que une esta urbe con el norte de la Amazonía, causados por la fuerte creciente del río Upano. Para solucionar este problema, manifestó, espera la cooperación interinstitucional. Vamos a buscar unas alternativas, vamos a evaluar cuál es la condición del puente. Lo importante es que estructuralmente esperamos que no haya sido afectado. En el lugar se encontró con Rafael Antuni, prefecto de Morona, Santiago, quien luego de dialogar con el secretario de Estado, señaló que su institución aportará con equipos y recursos para solucionar este problema vial en la brevedad posible. Hemos decidido aportar en las decisiones que tome el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Aquí estamos, con el personal técnico, maquinaria. Al ser consultado el ministro sobre lo previsto para solucionar los inconvenientes en la vía Méndez-Guarumales-Cuenca, interrumpida por una serie de deslaves, expresó que en las próximas horas se oficializará la declaratoria de emergencia para esa carretera. Y de esta manera poder rehabilitarla lo más pronto con el apoyo de SELEC, que va a dar los fondos para esto. Luego del recorrido en la zona del puente sobre el río Upano, se reunió en las instalaciones del ECU 911 con el COE provincial para tomar resoluciones que hasta el cierre de esta edición aún no fueron comunicadas. En la ciudad de Macas, provincia de Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas. Más de 200,000 personas han sido desvinculadas de sus trabajos en 3 meses de pandemia, lo que genera largas filas de trabajadores en el ministerio para denunciar a sus patronos por diferentes causas. Continúa el efecto de la pandemia del coronavirus en el ámbito laboral. Esta fue la apariencia de la Dirección del Trabajo en Quito, a donde acudieron cientos de trabajadores a denunciar a sus patronos por diferentes causas. Yo trabajé en una empresa de 8 años y me quisieron dar migajas, lo que es de la liquidación, sobre el artículo 169. Y esta ha sido la tónica en la última semana, según la estadística que maneja la Dirección Regional del Trabajo en Quito. 548 denuncias en total, de las cuales 353 por despido intempestivo, 32 por la terminación del contrato por el artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo. Y de manera general, desde el inicio de la cuarentena por la pandemia de COVID-19, más de 200,000 trabajadores han perdido su empleo. Tenemos despido intempestivo, 17,606 contratos terminados por el numeral sexto del artículo 169 del Código del Trabajo, 18,138. Por acuerdos de las partes, se han terminado 112,016 contratos individuales de trabajo y por otras causas se han terminado 52,283 contratos individuales de trabajo, todo lo cual nos da un número a la fecha de 200,043 plazas de empleo que se han perdido. El numeral 6 del artículo 169 se aclaró con una disposición interpretativa de la Asamblea que se publicó este lunes en el registro oficial dentro de la Ley de Apoyo Humanitario, que dice, en la parte sustancial, la imposibilidad de realizar el trabajo por caso fortuito o fuerza mayor
estará ligada al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador. En última instancia se puede perjudicar a los trabajadores, a aquellos no les ha afectado la causa de fuerza mayor o caso fortuito, sino únicamente pues a una línea de negocio o giro específico. Y el ministro afirma que con la vigencia de esta norma, los trabajadores que se sientan perjudicados podrán apelar de la decisión de un juez si es que ya existe una sentencia. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Más noticias, amigos. Las autoridades piden a la ciudadanía actuar con responsabilidad para evitar que los contagios de COVID-19 se incrementen. Durante los últimos 15 días, el ECO 911 ha atendido más de 60.000 emergencias relacionadas con libadores y fiestas en la vía pública y en viviendas. Escenas como estas, libadores compartiendo el mismo vaso o incluso tomando de la misma botella, fiestas en plena vía pública o en viviendas, se han tornado frecuentes en varias ciudades del país, especialmente en Guayaquil, Quito, Cuenca y Machala. Según Juan Zapata, director del ECU 911, desde hace 15 días se atienden cerca de 578 emergencias a diario, todas ellas relacionadas con libadores y fiestas. Las personas bajo efectos de alcohol llaman haciendo mal uso de la línea del 911 porque piden un vehículo que les traslade hacia su domicilio. Y eso no es lo peor, porque en muchos casos las personas completamente alcoholizadas se quedan dormidas en la vía, generando preocupación en la ciudadanía que los reporta como fallecidos. Activamos el protocolo COVID, que significa aislar la escena a través de agentes de tránsito, llega Policía Nacional, se activa red de salud, enviamos ambulancias, es decir, es todo un aparato de respuesta del Estado. Y cuando llegamos, obviamente se trata de una persona que está bajo efectos de alcohol. Durante este fin de semana, 2 hechos se viralizaron en redes sociales. Uno de ellos, una chiva farrera en el cantón Daule, provincia del Guayas. Y el otro, una fiesta con banda de pueblo y juegos pirotécnicos en San José de Cumbayá, al oriente de Quito. Pero estos no son los únicos eventos. Las fiestas en domicilios se han incrementado. Un tema de conciencia, porque usted no puede poner un comisario, no puede poner un teniente político, no puede poner un policía al lado de cada ciudadano. La gente tiene que entender que la crisis continúa. Las autoridades sostienen que si bien la mayor parte de la ciudadanía cumple con las restricciones y medidas de bioseguridad, hay ciertos grupos que han decidido darle tregua al virus y podrían convertirse en los próximos contagiados. De allí que piden actuar con responsabilidad. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.